¿Cuántos fueron edificados, bendecidos, desafiados un poquito de la semana pasada? Sí. Ok, gloria a Dios. Alguien me hizo un comentario de la enseñanza de la semana pasada, no a mí directamente, pero en una plática. Y me dio gusto porque me di cuenta que alguien oyó lo que dije. O sea, en el sentido de que tuvo un efecto en lo que la persona está pasando, atravesando, y eso me da gusto. Y de eso se trata, que nosotros podamos oír y que eso tenga un efecto en cómo nosotros vemos la vida, funcionamos en la vida. ¿Están conmigo? Terminé diciendo la semana pasada que hablando del reino y como lo presentamos en Lucas 12, que vivir preocupado, ¿verdad? Es vivir pues, a la defensiva, pero vivir para el reino es vivir a la ofensiva. Y se me olvidó decir una frase que luego me acordé, que leí por ahí en algún lugar, en esto de estar a la defensiva, a la ofensiva. Y leí una frase que describe perfectamente eso. Dice la frase, algunas personas se ahogan en un vaso de agua. O sea, están preocupadas por la vida, que en un vaso de agua se están ahogando. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Pero otros se toman el agua y venden el vaso. Me encanta, porque ¿cómo ves la vida, no? O sea, y el reino de Dios nos da una perspectiva completamente ofensiva. ¿Sí? Hacia adelante, de avance, no de preocupación y retrospectiva y de verdad y de preocupación y ansiedad, donde me estoy ahogando en un vasito de agua. Pero la vida en Cristo, la vida del reino es así, ¿verdad? Te tomas, si puedo usar ese vocabulario, es tomarte el vaso de agua en lugar de ahogarte en él y luego vendes el vaso, ¿no? Es avanzar, es hacia adelante. Y quiero esta tarde compartirles a propósito de los grupos vida, de los grupos en casa que hemos comenzado, porque quiero animarles a tener un entendimiento y una visión del Evangelio y de nuestra proclamación del Evangelio, de las buenas nuevas de Cristo y de Dios a la ciudad. Decía Rick Aligreto, ¿sí? Nunca olvidaré su enseñanza hace algunos años, que decía, todo el mundo está buscando algún plan de Dios para hacer, pero él decía, el plan de Dios para la ciudad somos tú y yo. ¿Quieres saber qué Dios ha planeado para esta ciudad? Ese plan de Dios, ¿eres tú o soy yo? Hola, yo sé que se iba a emocionar, decir, ¡qué padre! Dios me incluyó. Vicente, emocionate. Sí, porque esa es la verdad. Esperamos que a veces Dios levante y use no sé, y haga cosas bien padres con otro tipo de personas o gente con dones o capacidades o no sé qué, ¿verdad? O cierta iglesia. Pero la verdad es que el plan de Dios para esta ciudad somos tú y yo. Dios va a usarnos a ti y a mí si cooperamos con Él. Hola, ¿está bien? ¿Sí? El plan de Dios para tu colonia, para tu calle, para la ciudad o cualquier ámbito, tu trabajo, tu escuela, somos tú y yo. Yo me di cuenta de eso hace algunos años atrás, algunos ayeres. Tenía mis primeros 15 y estaba en la prepa y vivía una etapa de mi vida en la fe en Cristo bien padre, bien emocionante. Y me acuerdo que ese plan de Dios en mí o a través de mí era real. Yo estaba ahí, ¿verdad? Y estaba muy conectado con el Señor, con la palabra. Y me acuerdo que estando en el salón de clases y terminándose las clases, yo era, o sea, chiquito, feo y pelón y sin dinero, ningún atractivo humano para que la gente quisiera estar conmigo, ¿no? O se juntara conmigo, ni para picharles el lonche o las gordas o el burrito, ¿no? Digo pelón porque cuando entrabas a la prepa diurna te rapaban, ¿sí? Entonces por eso tengo esta linda cabellera ahora, se mejoró. Es cierto, no es cierto. Y voy a rapar. Y me acuerdo que la gente me seguía, los chavos estaban conmigo y decía, pues, ¿por qué quieren estar conmigo? Y de veras yo les decía, ¿por qué quieres estar conmigo? Y decía, es que tú, Morales, tienes algo. Y yo decía, ¿qué? ¿De qué? O sea, no sé qué me hablas. Y luego los profesores, para acabarla, me decían, oiga, Morales, venga. Se acababa la clase y luego me llamaban. Y decía, usted tiene algo. Y yo, pues, ¿qué era? El dinero no. O sea, guapura, pues esa se quedó con mis hermanos, ¿verdad? Amén, cuñada. Porque a mí no me tocó nada. ¿Sí me explico?
Ya no le sigo porque es que me acordé de otras cosas. Y y me di cuenta, yo era el plan de Dios para la prepa diurna. De repente no me daba cuenta que yo, sin decirles aún nada de Cristo, la gente notaba, percibía algo. Sí, sí, explico. Y me di cuenta, yo era el plan de Dios para esa escuela. Sí. Y entonces dije, ya sé por dónde va, ¿verdad? Y empecé a compartirles a algunos de Cristo. Entonces, y así es con nosotros, mis hermanos. Tú eres el plan de Dios para el lugar donde tú estás ahora. ¿Están conmigo? Sí. Y parte de a veces del concepto del ministerio o de ser creyente en algún lugar, a veces pone a las personas bajo presión, para a veces simplemente tratar de salvar a alguien, ¿verdad? En lugar de tratar de servirles en su lugar de necesidad, ¿verdad? Y a veces el asunto de que habla de Cristo, predica de Cristo, a veces nos pone una presión de hacer eso nada más, pero en lugar de servir a las personas, ¿verdad? Y la meta de que alguien se salve es bueno, es justo, no me malentienda, pero como amamos y cómo cuidamos a las personas es vital. Porque créame, nadie quiere ser reducido a un proyecto. ¿Sí me explico? Nadie quiere ser un blanco de tu celo evangelístico. ¿Sí? Pero todos quieren ser amados y todos quieren ser cuidados, ¿cierto o no? Definitivamente que es así. Entonces creo que tenemos que aprender de ello en la vida, nosotros como congregación, a funcionar así, porque a veces perdemos eso de vista, ¿verdad? Entonces creo que creo en el privilegio de priorizar a las personas, a los simplemente proyectos, sino amar a las personas en donde estén y tratar de servirlos. Creo que esa es una manera más profunda y más efectiva, ¿no cree usted? Sí. Entonces quiero hablarles del poder del evangelio, no en el sentido así confrontativo que luego a veces como que está de moda tirarle a medio mundo, como negativo, de una manera negativa, sino proclamando con denuedo, con valor, la palabra de Dios. Sabes que Jesús usó términos para dejar bien puesto su propósito en la tierra, y eran términos que ahora son bíblicos, pero en su momento eran términos seculares. ¿Sí? De la cultura secular. Eran las dos palabras apóstol y eclesia, ¿sí? Que es el término que se usa para iglesia. Y son dos términos muy vistos, muy comunes en el Nuevo Testamento. Y estas dos palabras salieron de la cultura romana y se derivaron de la cultura griega, ¿verdad? Que era antes que la romana. Entonces es interesante que Dios ordenara o pusiera el uso de la palabra apóstol y eclesia y los tomara de la palabra, de la cultura, mejor dicho, secular, y no de la cultura hebrea. Eso es muy interesante, ¿no? Y no es que Dios no tuviera la precaución de poner estas palabras en la cultura hebrea para que no estuviéramos listos como pueblo para adoptarlas. Sería tonto pensar que Dios no previó esto. Lo que debemos aprender, creo yo, es que Dios mismo pondrá lo que Él necesita y Él quiere, a veces en un creyente y a veces en un no creyente. ¿Sí? Y lo saludable para nosotros, uno, es porque eso nos pone en un lugar para demostrar respeto y asombro por alguien que ha sido creado a la imagen de Dios. ¿Sí? Y dos, en funcionar en el don en el que fueron creadas las personas. Tal vez puede ser un ateo, o puede ser estar funcionando esa persona en el don que Dios les dio. Yo aprecio, yo respeto mucho al tipo que Dios le dio el don para hacer estos aparatos. ¿Usted no? ¿No? Ama su teléfono, dígame por favor. Yo aprecio y honro a la gente que Dios le dio la creatividad y los dones para hacer esto. ¿Sí o no? Todos los que ponen videos y frasecitas en Facebook, ¿dan gracias a Dios por el Facebook? Ay, que falta de entusiasmo si están todo el día poniendo rollos ahí. Estoy agradecido con gente que aún sin conocer a Cristo usan los dones que Dios les dio y nos bendicen. ¿Sí? Y por eso merecen honor. Y si no reconocemos esto, creo que perderemos la oportunidad de celebrar lo que Dios está haciendo en la tierra. Y Jesús usa estos dos elementos que fueron sacados de ambientes y culturas muy lejanas a Dios.
pero era la mejor manera de escribirlo, ¿sí? Desde ahí. Y es importante entender que Dios puso estas culturas para estar experimentando algo, ¿verdad? Y que su gente, su pueblo después las pudiera experimentar y adoptar en términos de Dios. Recuerden, Egipto, la nación de Egipto fue la que financió el éxodo, ¿sí?, de Israel a la tierra prometida. ¿Quién pagó? Egipto. Recuerden que fueron esas otras naciones cananeas que construyeron los hogares, las ciudades, plantaron los viñedos, los cultivos, los huertos que Israel iba a heredar, ¿no? Dios le dio la administración de grandes recursos, ¿verdad? A personas que no le servían a Él porque tenía un propósito más alto a través de ese don y habilidad que Dios les dio. Israel aún no tenía una mentalidad, aún tenía la mentalidad de esclavos y no podían construir las ciudades que deberían ser construidas. Así que Dios le dio la habilidad, el don a otro grupo de personas. Eso es fantástico, ¿no? ¿No está agradecido porque alguien construyó el Paseo Durango? ¿Cuántos están agradecidos con el cine? Qué bueno que Dios le dio dones y habilidades a otra gente, ¿no cree usted? Estamos tan agradecidos con eso. Quiero sugerirles que hay un número de cosas que Dios está haciendo hoy en día y mucho está pasando fuera de la iglesia. Y toda la iglesia, ahora se lo digo de esta manera, toda la iglesia está en el reino, pero no todo el reino está en la iglesia. ¿Sí? Y es vital darnos cuenta que lo que Dios tiene a su mano no es solamente para ti, para mí. Porque si fuera así solamente, ¿verdad? Exclusivo todo en el sentido de lo que Dios está haciendo, nos volveríamos arrogantes e independientes y superiores, ¿no? Y no es por ahí. La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios le da a buenos y a malos. Y el término, ¿verdad? Lluvia tiene que ver es un término de agricultura que era muy común en el mundo antiguo, porque de eso vivían básicamente. Y Él le dio su bendición a los justos para establecerlos y a los injustos como una carta de presentación de quién era su proveedor y saber a quién llamar en su tiempo de necesidad. ¿Sí? Y es fascinante, volviendo al término de apóstol e iglesia, estos dos términos que son tan usados en la Escritura. Déjeme describirle la primera, apóstol. El apóstol es un término, ¿sí?, que describe a un general en un ejército. ¿Sí? El barco cabeza en las expediciones, en un número de barcos, era eso. El barco que va a la cabeza es un número de embarcaciones que va a una tierra nueva conquistada. Y Roma conquistaba un lugar o un área, una región del mundo, y enviaban a este equipo apostólico, el general siendo el apóstol, y llevaban a personas a culturizar esta nueva área. ¿Sí? Y tenían expertos en literatura, tenían expertos en arquitectura y en otros ámbitos. Y todos estos dones en este barco, al ir con este barco para ir a esta nueva área conquistada, era para si el emperador quisiera ir a esta nueva área conquistada, se sintiera como en casa, así como en Roma él se sentía. Interesante. Por eso creo que la oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó a orar, el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, como el cielo, así en la tierra. Creo que esta oración es una oración apostólica para que Dios se sienta como en casa por el orden divino que Dios ha puesto en nuestros corazones a través de nosotros, de nuestras vidas, para que Él se sienta aquí en la tierra como se siente en el cielo. ¿Sí? Le comentaba la semana pasada, estuve trabajando en un ensayo para la escuela sobre la historia del catolicismo en Durango, y fue muy interesante darme cuenta de lo que encontré, porque todo esto con la colonia que vino en los años 1500 y pico a Durango, la Nueva Vizcaya, en el Nuevo Mundo, ¿verdad? Eran avanzadas de personas que venían a colonizar, y venía siempre con ellos algunos sacerdotes. En este caso en Durango fueron los jesuitas y los franciscanos,
que se posicionaron en el centro de la ciudad, donde hoy se conoce como el edificio central de la UGED, y a un costado, un poquito más allá, estaban los franciscanos. Y era interesante porque venían a hacer esto, mandaban expertos en literatura, en religión, en arquitectura, que ahora por eso Durango es patrimonio histórico de la humanidad, ¿sí? O del barrio nomás, de la humanidad. Gloria a Dios. Visite el centro histórico, por favor. Está bien bonito. Y era esta dinámica apostólica, ¿sí? Y ese era el sentido de la palabra que Dios tomó de una cultura no cristiana y la adoptó para el término de sus propósitos. Y culturizaban ese asunto. Entonces creo que nuestra prioridad en un sentido es culturizar para que la forma, por ejemplo, en que se hacen negocios, en el que la gente se relaciona, en la que se hace educación, en la que se hacen muchas esferas de la vida, arte, en la manera que hacemos dinero, todo el proceso de la vida refleje, ¿verdad?, la realidad del cielo. Y es el privilegio de la iglesia del Nuevo Testamento y de nosotros, ¿sí?, traer esa realidad a la tierra, a Durango. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Cuántos se han dado cuenta que en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio hay una cultura contraria a Dios? ¿Verdad? ¿Sí? Nuestra prioridad es traer la cultura del cielo a la tierra. ¿Sí? Creo que la iglesia no debería ser descrita como un edificio, porque ya lo sabemos eso, pero cuando la gente dice voy a la iglesia, pues se refiere al edificio, y creo que eso pues no es correcto. Ahora déjenme leerles a la definición de iglesia. Dice: durante los tiempos cuando Jesús caminó en la tierra, eclesia, la palabra conocida en el español, conocida en nuestros días como iglesia, no era religiosa en naturaleza. De hecho, cuando Jesús la utilizó por primera vez, ¿sí?, en el Evangelio de Mateo, llevaba siglos en los imperios griego y romano. Qué interesante, ¿no? ¿Sí? Es decir, iglesia es referirse, según algún historiador, a una institución operando en el mercado en una capacidad gubernamental. Voy a repetirlo. Iglesia es referirse a una institución operando en el mercado en una capacidad gubernamental. Wow. ¿Qué es la iglesia? Una institución, entonces, no como una organización denominacional, sino un grupo de personas que tienen un propósito en común, unidos en un propósito para servir a Dios, operando en el mercado en una capacidad gubernamental para llevar influencia a cómo se hacen las cosas. Eso es iglesia en la Biblia. Checa eso con lo que nosotros a veces entendemos como iglesia. Pues para nada. ¿Sí? Y cuando la Biblia dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, pues no se refiere a una organización, no se refiere a una denominación, no se refiere a un edificio, se refiere a los 2 o 3 que se reúnen en su nombre. Y aquí ya vemos más de 2 o 3, ¿no? ¿Sí? El concepto de las puertas del infierno, pues como que es un concepto ahí como que a lo mejor no sé si mal traducido, pero da a veces una imagen de que, ¿verdad? Está ahí Satanás operando en su ciudad capital, ¿verdad? Y a ver a quién friega o cosas por el estilo. Y no es así. El infierno es el lugar de la maldición eterna de Satanás, no su centro de operaciones. Él no tiene un lugar como ciudad capital. Él no está ahí, pero sí va a estarlo y va a estar ahí para siempre, juzgado eternamente. ¿Sí? Y esas puertas, dice Jesús, no pueden prevalecer contra el avance de la iglesia. Hola, con la iglesia de la cual estamos hablando. ¿Sí? Entonces, es fantástico. Entonces, estos 2 términos, apóstol e iglesia, no son sinónimos, pero son complementarios en efecto, porque los 2 se tratan de las personas de Dios, sabiendo quiénes son, viviendo en pureza, absoluta convicción o devoción a Cristo, ¿sí? Y una no es más importante que la otra. Creo que estas 2 cosas
activamente fluyen a través de nuestra vida para que la influencia del Rey y de su reino venga a este mundo. Dígale a su vecino: es a través de mí, es a través de ti. Hola. Déjale cuento una historia, ahorita me acordé. No sé si lo va a usar en otras ocasiones porque es muy ilustrativa en muchas cosas. ¿Sabes? En Nueva York platicó, iba a decir un amigo, pero no es amigo. Además lo conozco y lo sigo. Y él dice que una chica llegó a una congregación y le platicó un poquito porque ella había llegado a esa congregación en Nueva York. Y dice que cuando le empezó a contar la historia de cómo sucedió que ella llegó ahí, se quedó en shock porque dice que ella trabajaba en una compañía muy importante, no me acuerdo de qué ramo, pero estando ahí ella cometió un error, hizo algo equivocado que le costó millones y billones a la compañía. Pero dice que su jefe inmediato lo que hizo, al verse afectada la empresa y la chica, su jefe inmediato se echó la culpa de lo que esta muchacha había hecho. Asumió toda la responsabilidad de la equivocación de esta muchacha, su subalterna. Y él absorbió, se vio afectado fuertemente porque casi pierde el trabajo. Se vio afectado fuertemente por asumir la responsabilidad de la otra, del error de alguien más. Y eso repercutió en su fama, en su, ¿cómo se dice? En su reputación, exactamente, gracias, en la compañía, ¿verdad? Ya te imaginarás cómo lo veían de ahí en adelante. Y casi pierde el trabajo. Y la chava le preguntó, le dijo: oye, quiero platicar contigo, ¿por qué haces esto? Y le dice: bueno, creo que es lo que se tiene que hacer. Y dice: no, la gente común no hace esto. Dime la verdad, ¿por qué tú hiciste esto conmigo? Dice: yo soy cristiano. Jesús asumió todas mis culpas, asumió toda la responsabilidad por mis fracasos y los llevó en la cruz y pagó el precio por mí. Él sufrió la vergüenza por mis fracasos y pecados. Y la chava terminó en 2 más 2 igual a 4, terminó en la congre. Porque vio el evangelio proclamado a través de una persona, de la influencia del Rey y su reino en este mundo, en el trabajo, reflejando a Cristo de esa manera. ¿No se le hace padre? ¿Cuántos quieren hacer algo de eso alguna vez? Ya que se acabe la prédica, pastor. Pero ese es el reino. Eso es iglesia, ¿sí? Y la realidad de lo que eso es para nosotros en la Biblia. Y sabes, el apóstol Pablo, creo que puede estar de acuerdo conmigo o no, pero creo que fue el más grande de los apóstoles. Y él nos dice en Romanos capítulo 1, acompáñeme por favor, versículos 15 y 16. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio, tanto a ustedes que están en Roma. Dice la razón: porque no me avergüenzo del evangelio, de las buenas noticias, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Pablo, el apóstol, el gran apóstol, ¿sí?, no redujo para nada, mis hermanos, la influencia, la proclamación del evangelio. En ningún momento. Sino fue un hombre que proclamó y dijo y trajo la influencia de Dios a cada lugar, a cada ciudad y a cada país, ¿verdad? Ya sé que estuviera en la cárcel, ya sé que estuviera libre, él hacía la gran tarea de proclamar el evangelio una y otra vez a todos lados. Es fantástico. Ahora, ahí mismo, brínquese el capítulo 10 de Romanos, versículos 17, creo que todo el mundo se lo sabe, a ver de memoria. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, ¿sí? Y todo el mundo entiende que fe viene a los oídos de una persona cuando oye la palabra de Dios,
¿cierto? Cuando oye el mensaje de Cristo. Pero este versículo tiene un contexto y está en el versículo, tiene un contexto en el versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sí? Creo que el contexto de proclamar con denuedo el evangelio de Dios, ¿sí?, eso crea la realidad de fe en los corazones de las personas. ¿Está conmigo? Sí, voy a repetirlo. El contexto de proclamar con denuedo el evangelio de Dios, la palabra de Dios, crea la realidad de fe en los corazones de las personas. Es decir, la gente puede estar en incredulidad hasta que el evangelio es proclamado, es predicado. Sí. Es decir, mantener o retener el evangelio, las buenas noticias, retiene a las personas de vivir en el propósito que Dios les ha puesto o asignado. Retener el evangelio de la gente es retener de ellos la habilidad de Dios para responder a su llamado. Es decir, no podemos retener la proclamación. Hola. No podemos callarnos, ¿sí? Porque entonces estamos reteniendo la habilidad de Dios para que sean redimidos las personas. Hola. Sí. Nos decía Doggy Jan hace 15 días más o menos. Decía: vivimos en un rancho que se llamó Cofradía en Nayarit. Dice: yo hacía galletas y con las galletas me gané un montón de gente de ese pueblo para Cristo. Encontró la manera sencilla, práctica y deseable de proclamar el evangelio y ganó un montón de gente. Sí. Porque nosotros no podemos quitarle la habilidad, no deberíamos hacerlo, ¿verdad?, de Dios a la gente para que puedan responder al llamado de Dios. Amén. Por eso digo, el plan de Dios para esta ciudad somos tú y yo. ¿Sí? Y Dios le ha dado a las personas la capacidad de responder a Él. Y cuando una persona cree, dice Corintios, el velo es removido, es quitado. Y cuando eso pasa, el engaño es quitado de las personas. Cuando es proclamada la verdad, cuando es proclamado el evangelio. ¿Sí? Entonces, a propósito de los grupos vida, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de hacer en estos 6 puntos, pero no se limita a eso, por supuesto, ¿verdad? Porque queremos proclamar la verdad, proclamar la verdad. Decía Doggy Jan que pensando en la parábola del sembrador, a veces nos hacemos expertos en tierras. No, si yo le hablo a esa persona, no se ve que es bien duro. Yo estoy seguro que ni me va a pelar, ni me va a hacer caso, ni le va a valer, no le importa Dios. No, esta persona yo ya sé, ¿verdad? Y nos hacemos expertos en tierras. En lugar de, como Jesús dijo, ve y proclama la verdad. Ve y siembra la semilla. ¿Sí? Y habla a todo el mundo. Si a él hablaste al duro, vuelve a tirar al duro otra vez. Pero no podemos retener la proclamación del evangelio. Yo me hice por un tiempo así. Yo ya sabía a quién debería hablarle y a quién no. ¿Usted? ¿No les ha pasado eso? Pero Dios dice: ve y proclama. Ve y habla. Sí. Quiero ver algo que se me hace interesante en Salmo 103. Por favor. Entonces Dios no necesita expertos en tierras. Dios necesita proclamadores. Capítulo 103, versículo 19 al 21. Y está hablando Dios acerca de los ángeles, el salmista. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y lo dice: bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan, ¿qué cosa? Su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendigan al Señor todos ustedes sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Es interesante, ¿no? Creo que la proclamación con de nuevo de la verdad del evangelio le da a los ángeles una tarea.
Creo que aquí Dios proclama algo, dice algo. ¿Y qué hacen los ángeles? Lo obedecen, lo ejecutan. Dios dice algo, ¡fum! Los ángeles van y hacen lo que Dios dice, en el ámbito que sea, ¿sí? Y creo que la proclamación para nosotros, con de nuevo de la verdad del evangelio, le da, repito, a los ángeles una tarea que hacer. Les da su tarea. Mire, no me malentiendan, no me gusta a mí la idea de que los humanos somos jefes de ángeles, ¿eh? O sea, no, yo no soy de esos, pero Dios profetiza a través de nosotros. Entonces, cuando una proclamación de la verdad es hecha en la tierra, los ángeles huelen eso, si puedo usar ese vocabulario, y ahora tienen una tarea. Es como darles a los ángeles un blanco a dónde tirar, ¿no? Si puedo usar ese vocabulario. Entonces, al no declarar a la gente la verdad, le estamos robando a la gente las cosas para las cuales fueron creados y nacieron, tal vez. ¿Sí? Y la única forma de llegar a Dios, usted sabe, yo lo sé, es a través de Jesús. Ese es nuestro mensaje. ¿Sí? Y ese mensaje nunca va a cambiar, nunca, nunca, nunca. Y nosotros deberíamos ser gente que busca problemas en las familias, ¿verdad? En las personas, y buscamos entonces las respuestas de Dios para su solución, ¿verdad? Y a veces eso puede pasar milagrosamente, o rápidamente, y a veces pasa a través de asociarnos y de la amistad con esas personas. Los dos son nuestro privilegio. ¿Sí? Los dos son nuestro honor poderlo hacer. ¿Sí? Entonces, queremos proclamar la verdad de Dios a todos lados. ¿Están conmigo? Traer la influencia de Dios a esta tierra. Brínquese conmigo a Hechos capítulo 4. Bien, versículo 13. Dice, el libro dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que eran las autoridades religiosas, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, la gente se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, me parece súper interesante que cuando la gente vieron el denuedo, cuando vieron que eran hombres sin letras, o sea, sin educación y del vulgo, o sea, de ahí de la raza, ¿verdad? Y se maravillaban porque habían visto, reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, ¿entienden que Dios quiere usarlos más allá de su capacidad? ¿Por qué? Para que Él pueda recibir el crédito, para que Él pueda ser glorificado. Si Él te usa según tu habilidad, entonces tú vas a ser glorificado. Pero si Él te usa más allá de tu alcance, entonces la gente va a decir: esa persona no es lo suficientemente bueno. Es asombroso lo que hizo, pero yo los conozco, ¿verdad? No son suficientemente buenos. Y esa es parte de la meta. Entonces ellos tuvieron denuedo y tuvieron crédito por el denuedo, pero la gente reconocía, ¿verdad?, que habían estado con Jesús. Sí. O sea, decían: yo conozco a Pedro, yo sé quién es un barbaján, mal hablado, pescador. O sea, yo conozco al otro, ¿cómo se llama? El Mateo, el publicano, rata, tranza. O sea, yo sé quiénes son. No puede ser posible que ellos en su propia capacidad estén haciendo lo que hacen. Y se maravillaban a razón de eso. ¿Sí? Entonces, acostúmbrate al hecho de que Dios te quiere usar afuera de lo que eres bueno. Yo creo que Dios nos usa, claro, en nuestros dones y habilidades, pero no te sorprenda cuando Él te empiece a usar afuera de lo que crees que eres bueno. ¿No? Porque Pedro no era bueno para discursos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero cuando vino el Espíritu Santo y vino el poder de Dios sobre él, vino la proclamación de la verdad a través de él, ¡wow! ¿Sí? Fue más allá de sus habilidades, de lo que él era bueno. ¿Sí? Ahora, quiero terminar, entonces quiero animar con eso. Y quiero terminar ahí mismo en el capítulo 4, pero en los versículos 29 y 30. ¿Sí? El contexto es que a los apóstoles los han metido a la cárcel. ¿Sí? Están en la cárcel, los han maltratado y los han amenazado de que no proclamen, no hablen, no digan nada, ¿verdad? Vamos a llevar la fiesta en paz. ¿Sí?
Y dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Sí. Habían hablado con denuedo. Habían estado en la cárcel, salen de la cárcel y están en una reunión de oración y platicando con los demás creyentes y están orando estas cosas. ¿Sí? O sea, es como diciendo los apóstoles, Dios, ¿fue el denuedo el que nos metió en problemas? Queremos más de eso. Eso es lo que dice ahí, ¿no? Mira sus amenazas, concede a tus siervos más denuedo para hablar tu palabra. Danos más de eso que nos metió en problemas. Necesitamos un poco más de lo que causó problemas. ¿Sí se fija cómo operaba la iglesia? En lugar de sacar la vuelta a los problemas por proclamar la verdad, ellos, Señor, más. Más. Sí, fantástico, es asombroso. Hay una historia de un piloto británico que se llevó una vez un avión a prueba, ¿sí? Y notó ya una vez en el aire que después de llegar a cierta altitud en el avión, que traía una rata que estaba mordiendo la tubería del combustible del avión. Por algún lado supo, ¿no? Ya le iba a hacer así, pero pues no. Y dijo el piloto, no voy a tener tiempo de aterrizar el avión. Entonces elevó el avión para que no hubiera oxígeno y entonces la rata muriera. O sea, en lugar de perder el objetivo, subió más alto y eliminó a la rata. ¿Sabes? A veces nosotros tenemos un poquito de persecución, un poquito de conflicto o aflicción y lo que hacemos es aterrizar el avión, ¿verdad? Y lo único que hacemos es salvar a la rata. Pero a veces lo único que se necesita es decir, ese denuedo que nos metió en problemas, más, Señor, más. Como lo hacían ellos. En lugar de decir, me rajo, me echo para atrás y me regreso, ¿verdad? Y los pies sobre la tierra, cosas por el estilo. Más, Señor, más, para que tu nombre sea proclamado, tu palabra sea proclamada. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos han tenido problemas alguna vez, alguna cosa contraria cuando has hablado de Cristo a alguien más? Pues, como 5, entonces esos 5 le han predicado nada más. ¿Y los demás? Sí. Esta iglesia, mis hermanos, de Hechos, no tenía restricciones. Cualquier oposición al evangelio a este grupo de creyentes que debían culturizar este nuevo mundo y llevar el evangelio, iban con todo. Iban con todo. Sí. Y el temeroso Pedro ahora era un hombre valiente, un hombre con denuedo. ¿Sabes? Creo que necesitamos nosotros soltar declaraciones audaces, proclamaciones audaces de la palabra y del evangelio a la gente. Esta ciudad, este planeta está sin esperanza y necesitan esperanza. Necesitan el poder, el amor de Dios sobre sus vidas. Proclamemos al Señor. ¿Sabes? Cuando no hay proclamaciones audaces con denuedo, los ángeles se aburren. Y nosotros necesitamos levantarnos en ese entendimiento de apóstol, de iglesia, y proclamar al Señor. Y puede ser de una manera abierta, ¿sí? De una manera así explícita a un grupo de personas o X. O puede ser de una manera un poquito más sutil, pero como dijimos, sirviendo a la gente a través de nuestra amistad, de nuestra comunidad, de servir a nuestro vecino, de servir a nuestra familia o de alguna manera para que el mensaje sea proclamado a través de nosotros. ¿Está conmigo? Y queremos servir a la gente.
No queremos tener simplemente, vinieron tantos, ¿verdad? Y tantos aceptaron a Cristo, una cosa por el estilo. No, nos interesa que nosotros podamos servir a las personas, asociarnos con ellas y conectar con ellas en amistad, para que a través de esa manera sea proclamado el Señor a través de nosotros. ¿Está conmigo? Sí. Y el plan de Dios eres tú, soy yo. ¿Ya lo creyó? Después de media hora de prédica. Sí, ya lo creyó. Sí. En mi plan, yo no hubiera agarrado a Pedro, yo no hubiera agarrado a Mateo. Menos al traidor, ¿no? Pero el plan de Dios era ese tipo de personas. El plan de Dios somos nosotros. Entonces te quiero animar. Sí, somos la iglesia. Somos los enviados de Dios a esta ciudad. No es el que está acá arriba o los que están en la plataforma, para nada. Somos nosotros. Y parte a veces creo que de un entendimiento no muy claro acerca de esto, es que pensamos que si hacemos alguna cosa en la congregación, yo ya sirvo al Señor. Yo hago alguna actividad o cosa cristiana, yo ya sirvo al Señor. Y aunque sí es cierto, en realidad olvidamos a veces proclamar la verdad a gente que nunca ha escuchado al Señor, nunca ha escuchado a Cristo. Y servimos al Señor haciendo cosas, sí, con alguna actividad cristiana, pero nosotros necesitamos ser apóstoles, eclesia, trayendo la influencia de Dios a las vidas, a las personas, allá donde Dios nos ha puesto. ¿Están conmigo? Si usted necesita hacer galletas, pasteles, coser parches, vender donas, hacer peinados, poner uñas, lo que a usted se le venga a la mente, hágalo. Pero vamos a proclamar al Señor. Dejar que la habilidad de Dios para que la gente responda a su llamado, se las podamos dar. ¿Están conmigo? Dios ha despertado un profundo deseo porque mire, uno a veces cae en el engaño. Yo soy el pastor, yo le predico a medio mundo aquí cada 8 días o cada determinados días o cosas por el estilo. Pero ¿sabe qué? Yo mismo necesito ganar a otros para Cristo. El hecho que yo predique y prepare y etcétera a todos ustedes cada 8 días, ¿verdad? No me excusa, no me justifica de poder compartirle a otros de Cristo y reconciliar a otros con el Señor. Para nada. Absolutamente. Fuimos llamados todos aquí a ser discípulos, sirviéndoles, amándoles, cuidándolos. Qué privilegio tenemos, ¿no? ¿Cree usted?